para saber cómo estaba escrito, cuál era su estructura. Dios mío, me di cuenta, pero si yo la conozco y nunca supe quién era, sentí una profunda vergüenza. ¿Cómo era posible que yo hubiera tratado tanto a la autora de esta novela y que no hubiera sabido realmente quién era? Todo lo que le hubiera podido preguntar. Un año después volví a leer la novela porque vi un curso de literatura mexicana en los Estados Unidos. Entonces descubrí la malicia literaria de la escritora, su prosa exacta y llena de juegos literarios, como el hecho de escoger el color rosa para el atuendo de ciertos personajes y estados de ánimo, o el hecho de que la palabra palabras o palabra apareciera y desapareciera como un acto de predestigitación, que tuviera un significado mágico dentro de la narración metafórica. Durante esa segunda lectura descubrí la complejidad quijotesca de Juan Cariño, el loco cuerdo, sensible, insobornable, quien siendo un loco hace lo que los cuerdos debían hacer. Me pareció un personaje entrañable también, enclavado nada menos que en la casa de las Fuscas. Desde entonces he leído la novela varias veces, incluso ahora para esta mesa la he vuelto a leer. Los recuerdos del porvenir, título de una pulquería cuyos murales fueron pintados por Diego Rivera, me parece la mejor novela escrita por una mujer en el siglo XX, o sea, me sigue pareciendo. No me detengo en todo esto que dice Joaquín, que se ha discutido que si es o no precursora del realismo mágico, porque la escribió entre 51 y 53, aunque se haya publicado hasta el 63. Me refiero a la osadía de la historia, a la resolución de la estructura, a su argumento, a las múltiples historias que nos cuenta la autora y, desde luego, a la forma de contarlas. A la figura de Dorotea que esconde al sacerdote, a la organización de una fiesta para llevar a cabo un complot, a los invitados al baile condenados al infinito, mientras Rosa da respuesta a la intriga, a las historias de las gemelas o a la dulce Antonia que solo quiere volver a ver a su papá, a la magia de Felipe VIII y la voz sabia de Gregoria, a la figura de Félix, el encargado de detener el tiempo. Por donde abra uno el libro, surge el encanto, no tiene remedio. Por un lado está el pueblo con sus actores, con los personajes de las plazas y del mercado, las criadas, los mozos, las fuscas, las queridas, los agraristas, los soldados, cuya habla está fielmente reproducida. Por otro lado, curioseamos la vida de las familias Moncada, Montufa, Arrieta, la vida eterna de los Rodolfitos que seguimos viendo enriquecerse. Y como si fuera poco, se nos revela a los lectores, no al pueblo, la vida oculta del Hotel Jardín, una de rencores, sábanas húmedas, indiferencias y pasiones. Las historias se cruzan, se complementan, se arman y desarman como un rompecabezas y el narrador nunca pierde el hilo, no se le pierden las palabras, no se le va nada. Vemos que la autora ha escrito con inteligencia una novela envidiable, pero que también se ha divertido, ha gozado sus juegos y su propia magia y osadía. Como si fuera poco, Elena Garro tiene un sentido del humor agudo y una inevitable aversión. Nos invita, por ejemplo, a observar a personajes como el boticario Tomás Segovia, que desea ser poeta y a quien se le caen las palabras. He dejado al último a los personajes más importantes, Nicolás e Isabel, cuyo lazo me hizo pensar en un amor enfermizo casi incestuoso. Julia, el martirio de Rosas, la fuerza de la voluntad. Rosas, el azote de Ixtepec, el amante celoso y el repudio de Isabel. Felipe VIII y su halo de mago, quien le da la ilusión del teatro a Ixtepec, pero cuya presencia rompe el tiempo impuesto por los extranjeros para imponer su propio tiempo de desgracias. Estos personajes son el eje central de la historia, todos ellos paradigmáticos, únicos en la literatura mexicana. Julia Moncada, por ejemplo, equivale a decir Pedro Páramo. La mirada de Elena sobre las mujeres es implacable. Se salvan como Julia, no importa la vida que tengan ni sus secretos, o se convierten en piedra como Isabel, porque no conocen el arrepentimiento ni la paz. Mientras la guerra sucede en el pueblo y los muertos amanecen tirados o colgados, el tiempo se sucede en dos planos, el real
y el maravilloso. El real es una épica en la que viven los habitantes con los extranjeros, que los han invadido y dominado, y la guerra cristera. Y el maravilloso nos muestra lo que normalmente uno no ve en la gente, unas vidas que aspiran a ser otras y que solo pueden vivirlas en otros tiempos o en otros lugares, gracias a la magia. Por ejemplo, los ojos de Felipe Hurtado explotan en luces de colores con solo escuchar la palabra confeti. Él mismo, Felipe Hurtado, ofrece un cigarro que saca del aire. Los recuerdos del porvenir es una novela trágica, como trágica y precursora de su desgracia fue la vida de Elena Garro, que como Isabel se convirtió en piedra, en una no persona, como ella misma decía. Como Isabel Moncada siempre quiso ser otra, una Julia querida, fuerte, que logró rehacer su vida escapando entre las nubes, y no una Isabel que se traicionaba a sí misma o a los suyos. Pero por esta única novela, sin siquiera hablar de sus cuentos de la Semana de Colores o sus obras de teatro como Felipe Ángeles, yo perdono a Elena sus errores y debilidades para poder recordarla como en los cafés de París, rotunda, plena, alegre, con una risa que contagiaba el alma. Los recuerdos del porvenir es una novela excepcional, una novela que perdurará por los siglos de los siglos, como dije ya. Ixtepec, tal como lo quiso Elena Garro, contará su historia una y otra vez por siempre jamás, y recordaremos a su autora a pesar de haber sido marginada como los personajes de Ixtepec. Muchas gracias. No, pues ya nos dimos cuenta que sigue volviendo a los recuerdos del porvenir. Sigue viendo. Muy bien, pues cuando le pregunté a Hernán Lara Zavala cómo y cuándo había leído por primera vez a Elena Garro, el maestro Lara Zavala expresó lo siguiente, cito: leí por primera vez a Elena Garro en 1977, cuando Joaquín Ortiz había sacado la segunda edición de la novela, Los recuerdos del porvenir. La novela me sorprendió por muchos motivos, pero tal vez más por el punto de vista narrativo y la fecunda imaginación de Elena. Luego tuve la oportunidad de leer sus cuentos y sigo pensando que La culpa es de los tlaxcaltecas continúa siendo uno de los 10 mejores cuentos mexicanos del siglo XX, como afirmaba Luis Leal, y que yo publiqué en la colección Licenciado Vidriera de la UNAM. Por otro lado, la entrevista y las cartas que cita Emanuel Carballo en Protagonistas de la Literatura Mexicana son también de lo mejor y más valioso del libro. Memorias de España, 1937, me parece un documento revelador y muy valiente. Creo que Elena Garro es una de nuestras grandes escritoras cuya obra merece un estudio más profundo y un reconocimiento mucho más amplio. Fin de cita. Escuchemos ahora a Hernán Lara Zavala y su relación con Ixtepec, el pueblo mítico en donde se desarrollan los acontecimientos trágicos del México sacudido por la guerra cristera. Sí, muy buenas tardes, muchas gracias, Patricia. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estoy muy contento de estar aquí, que se haya conmemorado y celebrado la aparición de los recuerdos del porvenir en este 50º aniversario. Mi impresión es que el arte del siglo XX en México estuvo signado por el estallido de la Revolución Mexicana, así como por todas las consecuencias que este movimiento trajo marcadas. Por supuesto, es muy importante todo lo que ocurrió en el arte, o sea, el muralismo, la Escuela Mexicana de Pintura, en la música, Manuel M. Ponce, Revueltas, Moncayo, etc. El arte popular, que creo yo que es una de las grandes cuestiones de nuestro país y que finalmente tuvo muchísimo apoyo precisamente en el siglo XX,
pero yo creo que muy particularmente en la literatura, porque salimos un poco de las convenciones que estaban imperando en el resto de Europa y en el resto de, sobre todo Brasil, Argentina, los vanguardismos, y encontramos una voz propia y encontramos una temática muy cercana a nosotros. Y es así como surgen Azuela, Rafael F. Muñoz, Martín Luis Guzmán, José Revueltas, Juan Rulfo, Juan José Arreola, Carlos Fuentes, que tocaron desde diferentes perspectivas el tema de la Revolución Mexicana, así como también algunas escritoras que se dieron a esa misma tarea desde el punto de vista femenino. No puedo dejar de mencionar a Nelly Campobello, que fue una de las principales y de las impulsoras, la propia Rosario Castellanos, Elena Garro, Elena Poniatowska, Laura Esquivel, Ángela Mastretta. Todas ellas fueron las que dieron pues, la visión femenina de esa saga, de esa épica revolucionaria que, insisto, marcó el devenir artístico de México. Creo que particular importancia, como ya lo dijeron aquí tanto Joaquín como Silvia, adquiere la novela de Elena Garro, Los recuerdos del porvenir. A mí, como te lo dije a ti, Patricia, el distintivo más importante de la novela creo que lo constituye la voz narrativa. Yo no estoy, tal vez es ahí donde hay la innovación mayor, no estoy muy seguro si es una novela de realista o de realismo mágico, yo más bien me inclino a pensar que es una novela realista, pero lo que es extraordinario es el punto de vista narrativo, en donde Ixtepec se convierte en el personaje principal, además de un narrador ubicuo, y por supuesto es la misma memoria de todo un pueblo, ¿no? Era un pueblo que, dice la autora, hervía de rumores. El tema de la novela es la toma de Ixtepec por diferentes grupos. Empieza con los zapatistas, maderistas, callistas, obregonistas, y todo esto propicia el conflicto importante que es la guerra cristera. Y otro elemento muy importante para mí lo constituye, como bien decía Silvia, el título, que efectivamente Los recuerdos del porvenir tiene muchísimos ecos de carácter poético, pero más que una mera frase poética, a mí me gustó el tour de force que organizó Elena, porque sí contiene una estructura interna. O sea, no es el título, a veces los títulos son mejores que las novelas y a veces las novelas son peores que los títulos, ¿no? Es decir, a veces uno dice qué título tan bueno, qué mala novela. Luego otras veces dice uno qué mal título y qué buena novela, ¿no? Y entonces aquí lo que creo que pasó fue que la estructura interna de la novela sí contiene el presente, pasado y futuro, en donde se enlazan bajo lo que yo llamaría el lema, que creo yo que es lo que cubre toda la novela, que es va a pasar algo en Ixtepec. Y el enigma de una catástrofe que se está anunciando perennemente y que se extiende a todo lo largo de la novela, manteniendo al lector en constante suspenso. La dilación de la anécdota, yo creo que también, en términos de recurso literario, algo muy importante. Nosotros sabemos que algo malo va a pasar, pero Elena Garro, de alguna manera muy inteligente, va deteniendo esa parte trágica hasta los puntos claves, ¿no? Que son, yo diría, varios puntos claves. La primera que establece es la relación entre Francisco Rosas y Julia. Ahí ya uno adivina, preludia, intuye que va a haber un elemento trágico. Y luego este elemento trágico se refuerza con la aparición de Felipe Hurtado. Ahí se establece ya un triángulo que Elena tiene el cuidado de no esclarecer, pero que ya en sí mismo sabemos que implica una tragedia. La presencia de la familia Moncada, o sea, en la casa, donde finalmente también le dan cobijo a Felipe Hurtado, trae también una admonición de que algo va a pasar con Isabel, con Nicolás y con Juan, que finalmente ocurre. Y el hecho también, el papel que desempeñan las mujeres secuestradas durante la revolución, que son puestas al servicio carnal de los militares, también implica algo que estamos diciendo qué va a ocurrir, ¿no? Y por supuesto eso está complementado con las prostitutas de
doña Luchi, que es el mundo, digamos, que logra crear Elena. Yo diría el elemento Ixtepec, pero ahí están las casas, el Hotel Jardín, el prostíbulo y las casas de las familias. La novela trata de la búsqueda de la desgracia, yo diría, donde algunas mujeres se convierten, así lo dice ella, en fuentes de desdichas o siembra de desgracias. Pero acaso lo más interesante de esta novela, y es que la mayor parte de los personajes, como decías tú también, Joaquín, tanto masculinos como femeninos, son psicológicamente impenetrables. Y yo creo que también esa es una estrategia literaria de Elena. O sea, nosotros no sabemos a ciencia cierta qué está pasando por la cabeza ni de Rosas, ni de Hurtado, ni de Julia, ni de Isabel. O sea, todos son cerrados y se limitan a actuar y a tener ciertas acciones. Pero nunca sabemos el motivo, por ejemplo, por el cual Hurtado viene persiguiendo a Julia. Nunca sabemos por qué Julia se juega la vida yendo a ver a Hurtado. Y no sabemos finalmente, como también se decía aquí, cuál es la resolución, ¿no? O sea, no sabemos las motivaciones, no se sabe a ciencia cierta qué es lo que siente Julia por el capitán Rosas, ni qué sucede una vez que ella decide acabar con él y cuando él decide acabar con Felipe y con ella. Tampoco se saben las motivaciones, y esa tal vez es la parte más enigmática y que tal vez la que me estorba a mí un poquito, la decisión de Isabel de unirse al capitán Rosas. La pregunta típica, ¿qué estoy haciendo aquí contigo? Me parece a mí la pregunta clave de las heroínas de los recuerdos del porvenir, y en donde la palabra capricho también desempeña una función preponderante. Pues los recuerdos del porvenir está, yo diría, constituida fundamentalmente a partir, y esa es una de las cosas que también comentas tú, Joaquín y Silvia, creo yo que una de las grandes logros, ya dije el punto de vista narrativo de la voz que cuenta la historia, el título, pero yo creo que el otro elemento es la voz lírica de Elena Garro. Es una novela fundamentalmente lírica, como también en gran medida lo es Pedro Páramo. Esas parrafadas en donde ella ya no se preocupa tanto en narrar, sino en evocar alrededor de la memoria del porvenir, del presente, del pasado, es lo que hace que esta novela forme, creo yo, como bien dijiste tú también, Silvia, parte del canon de las grandes obras del siglo XX, y yo diría sobre todo porque está escrita con imaginación, con fantasía y con poesía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Hernán Lara Zavala. Y sí, pues definitivamente un pequeño comentario al margen, ¿no? Elena Garro dijo en varias entrevistas que ella no estaba de acuerdo con la etiqueta que le habían puesto del realismo mágico a la novela, porque para ella lo que representa la magia, lo fantástico en la obra, no es, dice ella, más que yo solamente estoy reproduciendo esa cosmovisión mágica del mundo indígena que siempre ha estado presente en México. Bueno, muy bien, muchas gracias. Sí. Y vamos a continuar. El primer acercamiento de Ana García Bergua a Elena Garro se dio a través de los cuentos compilados en el libro La Semana de Colores. Después llegó a su novela Los Recuerdos del Porvenir. Sobre la novela nos dice la escritora García Bergua, cito: habré leído Los Recuerdos del Porvenir por vez primera hace como 10 o 15 años. Me impresionaron mucho la altura lírica de la novela, al nivel de Pedro Páramo, como bien señalaba también ahorita aquí Hernán Lara, el juego con los tiempos, las superposiciones de imágenes y el dibujo trágico de los personajes. Sin duda, es una de las grandes novelas mexicanas del siglo XX. Fin de cita.
Entregamos ahora la palabra a Ana García Bergua. Muchas gracias. Pues agradezco mucho la invitación a esta mesa y pues la posibilidad de celebrar una novela que pues ciertamente me entusiasma. Voy a ser muy breve y creo que ya se ha dicho mucho de lo que voy a decir. Pero estamos en los recuerdos del porvenir. Estamos en los recuerdos del porvenir de los recuerdos. La primera reseña de los recuerdos del porvenir salió muy poco después de publicada la también primera y gran novela de Elena Garro por Joaquín Ortiz. La firmaba Emmanuel Carballo en La Cultura en México del Siempre, el 5 de febrero de 1963, y una parte decía así: Elena Garro realiza una hazaña en la literatura mexicana, pues consigue pensar el tiempo junto con el espacio al concretar la existencia de sus entes de ficción yertos en su destino de magia, premonición, reflejo, sueño y leyenda. Esta es la primera pasmosa novela que publica Elena Garro. Fin de la cita. Tiene algo de mágico también el hecho de encontrarnos ahora, 50 años después, corroborando estas palabras. Quizás si viviéramos en el universo de esta novela extraordinaria, nuestra celebración habría sido una prefiguración desde que fue escrita, un recuerdo adelantado en el tiempo. Y es que en los recuerdos del porvenir el flujo de la prosa provoca una suerte de milagro. Al igual que en Rulfo, la historia crece y se derrama hacia los distintos planos de la realidad, formando una burbuja de tiempo condensado. Desde luego que se hermana con Pedro Páramo en esta especie de alquimia lingüística y también con la tragedia clásica, como bien decía Hernán. Hay un destino que se conoce, cuyo cumplimiento se sufre, se espera y se recuerda por adelantado. Pero qué decir de los recuerdos del porvenir que no se haya dicho ya, sin aludir además a la figura muy controversial de Elena Garro, en cuya vida parece haberse cebado un raro demonio que puso a jugar recursos de la imaginación en la dura cancha de la realidad. La novela recrea un episodio posible de la guerra cristera en el pueblo de Ixtepec, sucedáneo de Iguala, donde la escritora pasó una parte de su vida, tomado por el siniestro general villista Francisco Rosas y sus subalternos, aliados con lo que queda de la burguesía porfirista del lugar, a la que ayudan a apropiarse de las tierras matando campesinos. Rosas, sin embargo, es un personaje perdido en sus propios laberintos. Cito: era el tiempo de la revolución, pero él no buscaba lo que buscaban sus compañeros villistas, sino la nostalgia de algo ardiente y perfecto en que perderse. Fin de la cita. La revolución no trastoca aquí el antiguo orden de cosas y Garro cuestiona si en verdad lo hizo en alguna parte, pero pone a girar elementos extraños en el paisaje de un pueblo estratificado, con su sacristán, su doctor, su boticario, que es poeta y se llama Tomás Segovia, su loco, sus prostitutas, las eternas señoritas y las sempiternas viudas, solteronas y beatas. En efecto, el factor explosivo de esa vida que transcurre entre silencios y cadáveres de campesinos colgados de los árboles es la presencia de las queridas de los militares en el hotel del pueblo, especialmente la del general Rosas, la bellísima y esquiva Julia, por cuya hermosura y desapego vive penando. La presencia de aquellas mujeres en Ixtepec crea una especie, como ya dije, de burbuja detonadora de rebeliones y huidas, pues se trata de mujeres al margen de todo juicio y lugar, ni prostitutas ni beatas, quizá amadas inmóviles, princesas robadas y recluidas, cuya belleza las redime y las aísla a la vez. Y es que Los recuerdos del porvenir es, me parece, una novela de huidas, de escapes. La huida de Julia con el poeta Felipe Hurtado, que se puede interpretar como una huida literal mágica o una muerte metaforizada. Es admirable la parte en la que la prosa manifiesta su piedad y salva a los amantes condenados. La huida del cura y el sacristán, la de todos los asesinados por el general Rosas, que parecieran dejarlo siempre con las manos vacías, aferrado nada más a sus
cito a sus palabras, como a la única realidad en aquel pueblo irreal que había terminado por convertirlo a él también en un fantasma. Fin de la cita. La gran profundidad de la novela